Hola, les doy la bienvenida a este video en donde vamos a considerar si la ley de reiterancia que acaba de sancionar la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es constitucional. Esta ley lo que hizo fue modificar el Código Procesal Penal a través de la reforma de un artículo. En rigor es una ley que también modifica otros institutos del Código. Fue aprobada el reciente 13 de junio de este año 2024 y tuvo, bueno, muchos votos negativos en cuanto a su aprobación. La reforma que introdujo en materia de prisión preventiva fue a través de un agregado a su artículo 182, en el que se consideran cuáles son las pautas para considerar la existencia de riesgo de fuga. Lo que hizo fue incorporar el inciso séptimo a esa norma que en su primer parte, sin modificaciones, establece que se entenderá que existe peligro de fuga cuando la objetiva valoración de las circunstancias del caso, los antecedentes y circunstancias personales de la imputado o imputada permitan sospechar fundadamente que intentará sustraerse a las obligaciones procesales, y marca que se tendrán en cuenta especialmente las siguientes circunstancias. Allí es donde se incorpora este inciso séptimo, cuya redacción es la siguiente. Considera entonces como peligro de fuga la reiteración delictiva, entendida como la existencia actual de múltiples procesos penales con requerimiento de elevación a juicio que tengan por objeto la investigación de delitos dolosos con pena privativa de libertad. Y a continuación agrega excepciones a la aplicación de este riesgo de fuga extraído desde esta perspectiva. Dice que queda exceptuado de la aplicación del presente inciso los hechos investigados en el marco del ejercicio de la libertad de expresión, a manifestarse o a peticionar frente a las autoridades, siempre y cuando no concurran con delitos contra las personas o daños a la propiedad. Si se verifica esta última circunstancia, la excepción no rige. Toda esta cuestión de las excepciones no aparece como problemático, lo problemático es la primera parte de este texto. Y lo problemático surge de que se utiliza una fórmula poco feliz, que es la de reiteración delictiva. Y es poco feliz esa fórmula porque remite al riesgo de reiteración delictiva como un fundamento autónomo para el dictado de la prisión preventiva, que como tal está vedado por el sistema interamericano de derechos humanos. Esa reiteración delictiva desde esa perspectiva se la entiende como que en caso de concederse la libertad, la persona imputada va a seguir cometiendo delitos. Y por eso entonces se decreta su prisión preventiva. Si esta es una norma superadora respecto de aquellas otras que proponían otros proyectos de ley que también pretendían incorporar esta idea de reiterancia. Esta norma parece ser que encuentra base en un proyecto, en uno de los proyectos, que es el proyecto presentado por los diputados del Gaiso, Ferrero y Reyes, siendo que los otros proyectos que también se consideraron, y de hecho en el despacho con el cual se aprueba esta ley aparecen todos mencionados, eran estos otros: el del Poder Ejecutivo, el presentado por las diputadas Ocaña, Méndez y Nagata, por el diputado Yamil Santoro y por la diputada Ramírez. Estos últimos cuatro proyectos proponían, entre otros, modificar también el artículo 181, que pasaba a tener esta redacción: la libertad ambulatoria solo podrá limitarse en caso de peligro de fuga, entorpecimiento del proceso o peligro de reiteración delictiva. Con esta fórmula sí se le daba carácter autónomo como fundamento legitimante de la prisión preventiva al riesgo de reiteración delictiva, entendida, como recién mencioné, en el sentido de que va a continuar cometiendo delitos de concederse la libertad. Desde esa perspectiva, esos proyectos, con esas modificaciones, sí iban a violar el estándar interamericano y en consecuencia serían inconstitucionales. No obstante, la norma aprobada
más allá de usar esa fórmula muy poco feliz, aludiendo a reiteración delictiva, sí parece que superaría el control de constitucionalidad y convencionalidad bajo determinadas condiciones. Vamos a poner foco en cuál es el problema de la reiteración delictiva como fundamento autónomo de la prisión preventiva. Y el problema sencillamente radica en que el sistema interamericano de derechos humanos al cual pertenecemos lo prohíbe de manera expresa. Eso es así por cuanto nuestra Corte Interamericana, a partir del caso Suárez Rosero, un caso de Ecuador del año 1997, ha sostenido que los únicos fundamentos legitimantes para decretar la prisión preventiva son riesgo de fuga y riesgo de entorpecimiento. Ese párrafo 77 establece que de lo dispuesto en el 8.2 de la Convención se deriva la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones. Allí aparece el entorpecimiento de la investigación como fundamento legitimante, y que no eludirá la acción de la justicia. Allí es donde aparece riesgo de fuga. Y esto es así, concluye este párrafo, porque la prisión preventiva para el sistema interamericano es una medida cautelar no punitiva. A partir de este fallo, nuestra Corte Interamericana sostiene el modelo de medida cautelar para la prisión preventiva. Y esta afirmación de que solo estos dos únicos fundamentos legitimantes son los válidos para el sistema interamericano, la Corte Interamericana lo repite hasta el cansancio. Aquí tenemos una nómina de sentencias contradictorias de la Corte que van desde el año 2004 hasta el año 2023, donde en todas ellas va a afirmar que el único fundamento legitimante de la prisión preventiva es riesgo de fuga o riesgo de entorpecimiento. Y de toda esta nómina hay que hacer pie en este fallo Norín Catrimán, un caso de Chile resuelto en 2014, porque allí expresamente la Corte aborda el tema porque era uno de los temas que tenía que decidir, era un tema decidendum y no un obiter dictum como puede surgir de otros de los fallos que estamos mencionando en esta nómina. Lo cierto es que por el otro lado tenemos como otro órgano del sistema interamericano la Comisión Interamericana, que en 1997, en marzo de 1997, dictó un informe respecto de un caso de Argentina, el informe 2/97, en donde sí admitió 4 fundamentos legitimantes para la prisión preventiva. Tanto riesgo de fuga como riesgo de entorpecimiento, pero también riesgo de reiteración delictiva, en el sentido que venimos señalando, esto es, que de concederse la libertad, la persona continuaría cometiendo delitos, y también los casos de repercusión social o alarma social por el hecho, el estrépito eufórico que ese hecho ha ocasionado respecto de la sociedad. Pero lo concreto es que este informe, que se lo suele citar con bastante frecuencia en nuestra jurisprudencia interna, es de marzo de 1997, siendo que en noviembre de 1997 la Corte dicta Suárez Rosero, y por supuesto que para los que hemos ratificado la convención y aceptado la jurisdicción de la Corte, lo que diga la Corte es el estándar que hay que utilizar porque está por encima de lo que diga la Comisión Interamericana. Con lo cual, en ese mismo año 1997, ya la idea de reiteración delictiva y repercusión social ya no podían ser utilizadas. Y la propia Comisión reconoce esto expresamente en un documento del año 2008, Los principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de la libertad en las Américas. En ese documento, como principio 3.2, tercer párrafo, expresamente en línea con lo que la Corte Interamericana venía diciendo, señala que solo podrá proceder la prisión preventiva con los límites estrictamente necesarios para asegurar que no se impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni se eludirá la acción de la justicia. Esto mismo lo vuelve a sostener en otro documento del año 2017,
el informe sobre las medidas dirigidas a reducir el uso de la prisión preventiva en las Américas, que es un documento que le da seguimiento a un documento anterior del 2013, el informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas, que terminan ambos documentos con recomendaciones para los estados, y en este caso, en la recomendación C6 de este informe del 2017, señala expresamente que la privación de libertad de la persona imputada debe tener un carácter procesal y, en consecuencia, solo puede fundamentarse en sus fines legítimos, diciendo que esos fines legítimos son asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia. Esto es riesgo de entorpecimiento y riesgo de fuga. Y hoy les mencionaba la sentencia Norín Catrimán de la Corte Interamericana como un caso en el cual justamente fue uno de los temas que tenía que decidir la Corte. Era un caso de Chile donde las normas del Código chileno habilitan la prisión preventiva con este fundamento: evitar el peligro para la seguridad de la sociedad. Y esa fórmula obviamente permite incluir dentro de esa lógica el riesgo de reiteración delictiva, en el sentido de que la persona, por ser un delincuente peligroso habitual, va a continuar cometiendo delitos de concederse la libertad. Y allí los demandantes le solicitaban a la Corte Interamericana que, como medida de no repetición, en la parte dispositiva, como fórmulas reparatorias, al condenar al Estado chileno, dispusiera la Corte Interamericana que el Estado chileno debía modificar la ley interna para adecuarla al estándar interamericano. Y allí la Corte Interamericana va a decir que esa cláusula, peligro para la seguridad de la sociedad, que es la que figura en la legislación chilena, tiene una redacción con cierta ambigüedad que admite varias interpretaciones. Algunas de esas interpretaciones van a ser con fines legítimos, esto es en clave de riesgo de fuga y riesgo de entorpecimiento, pero también con fines no cautelares. Desde ese punto de partida, la Corte Interamericana, en el párrafo 364, dice que esa Corte Interamericana estima que las normas chilenas que regulan la causal de prisión preventiva con esta fórmula, peligro para la seguridad de la sociedad, no son normas per se contrarias a la Convención Americana de Derechos Humanos. Y eso así, pues, son normas que podían ser interpretadas de una manera acorde con la Convención. Y eso iba a ser así siempre y cuando esas normas se aplicaran buscando el fin procesal, de evitar riesgo de fuga o riesgo de entorpecimiento. Con esta lógica, la Corte Interamericana termina no haciendo lugar a la medida de no repetición para que Chile modifique la legislación interna, y entonces en el párrafo 464 la Corte Interamericana señala que no encuentra pertinente ordenar a Chile la adecuación de su derecho interno, aunque le marca a las autoridades chilenas que la Corte les recuerda a esas autoridades judiciales que deben aplicar los criterios o estándares establecidos en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Y en consecuencia, no van a poder leer esa fórmula en su legislación por fuera de los fines procesales de riesgo de fuga o riesgo de entorpecimiento, no habilitando de ningún modo que sea por fines no cautelares, como puede ser la reiteración delictiva, en el sentido del riesgo de que, de concederse la libertad, la persona continúe cometiendo delitos. Por su parte, desde la óptica de la Comisión Interamericana, también aparece expresamente vedada la prohibición de utilizar otros fundamentos por fuera de riesgo de fuga y riesgo de entorpecimiento. Y eso así aparece en este caso, un caso de Uruguay, Peirano Basso, que es el informe 8609, publicado en los anales y que es del 6 de agosto del 2009. Este informe a veces también se lo cita, y se lo cita erróneamente como informe 3507, que en realidad era el informe del mismo caso de carácter reservado,
para el Estado uruguayo y que se difundió a través de una publicación en un periódico. Pero el informe verdadero es este, el que cabe citar como informe, como al estilo de jurisprudencia de la Comisión Interamericana. ¿Qué se dijo en este informe 8609? Bueno, expresamente en el párrafo 84 se aclara que solo es riesgo de fuga y riesgo de entorpecimiento y que se deben desechar todos los demás esfuerzos por fundamentar la prisión preventiva en fines preventivos, como la peligrosidad del imputado, la posibilidad de que cometa delitos o incluso la repercusión social del hecho. Con la posibilidad de que cometa delitos en el futuro, queda vedado expresamente el riesgo de reiteración delictiva en el sentido que venimos indicando. En conclusión, monolíticamente, tanto Corte Interamericana como Comisión Interamericana sostienen desde hace muchos años ya que el único fin legítimo para decretar la prisión preventiva en las Américas es un fin procesal, que se ancla solo en dos causales: riesgo de fuga o riesgo de entorpecimiento u obstaculización de la investigación. Claro, el problema está en que no es la misma lógica la que sigue Naciones Unidas, del cual obviamente también nuestro país es parte. La reiteración delictiva para Naciones Unidas es un fundamento legítimo, está admitido. Así lo hace a través de pronunciamientos del Comité de Derechos Humanos, órgano de aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Aquí aparecen, por ejemplo, 3 casos contradictorios contra países. Son las comunicaciones en el caso Hugo Van Alpen del año 90, Marinich contra Bielorrusia del 2010 y Cedeño contra Venezuela del 2012. Y además en 2014, esto que es una jurisprudencia consolidada del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, pasa a ser parte de la interpretación del artículo 9 del Pacto Internacional, que regula la cuestión de la libertad y prisión preventiva, porque dicta en 2014 la Observación General número 35, en cuyo párrafo 38 admite como fundamento legitimante de la prisión preventiva el riesgo de reiteración delictiva. Y lo mismo pasa en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, cuyo artículo 58 también admite la posibilidad del riesgo de reiteración delictiva. Y ahí tenemos un tema, porque Argentina obviamente no solo es parte del sistema de protección interamericano, sino también del sistema de protección de Naciones Unidas. Y aparece entonces este problema de cómo interpretar entonces la admisión o no del fundamento de reiteración delictiva en nuestro sistema interno. Tenemos por un lado entonces que para el sistema interamericano solo riesgo de fuga y riesgo de entorpecimiento son los fundamentos legitimantes admisibles, y en cambio para el sistema de Naciones Unidas a esos dos también se le suma el de reiteración delictiva. Y la pregunta es determinar cuál sistema de estos dos prevalece, y la respuesta es que debe prevalecer el sistema interamericano. Desde esa perspectiva, solo riesgo de fuga y riesgo de entorpecimiento y reiteración delictiva queda prohibido. ¿En base a qué? A este principio, el principio pro homine. Más allá de que Naciones Unidas admite reiteración delictiva, en nuestro sistema interno no podemos admitirlo porque el principio pro homine hace prevalecer el sistema interamericano, que es más restrictivo, más garantista. Y ese principio pro homine fue consagrado por la propia Corte Interamericana, por ejemplo, en este caso, en la sentencia en el caso de la masacre de Mapiripán, donde la Corte en el párrafo 106 señaló que la alternativa más favorable para la tutela de los derechos protegidos debe siempre elegirse, y también por nuestra Corte Suprema, por ejemplo, en el fallo Acosta, fallo 331.858, donde justamente, aludiendo a este principio pro homine, o también llamado pro persona,
se señala que ese principio lo que impone es privilegiar la interpretación legal que más derechos acuerde al ser humano frente al poder estatal. En el ámbito de la doctrina, esto no es otra cosa que lo que Germán Vidar Campos denominaba la opción preferencial por la fuente más favorable. Vidar Campos señalaba que se tiene que preferir en cada caso concreto la fuente que mejor favorezca a la persona humana y a sus derechos. Y en este sentido, como es más garantizadora la normativa y la jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos sobre el sistema de Naciones Unidas, es el que debemos elegir. Sobre esto no hay dudas. Para el sistema interamericano, tanto para la Corte como para la Comisión, el tema se encuentra cerrado. Solo son fundamentos legitimantes el riesgo de fuga y el riesgo de entorpecimiento. Eso es así, nos guste o no nos guste, y decidir otra cosa, tarde o temprano, hará incurrir a la República Argentina en responsabilidad internacional. Dicho esto, tenemos que tener cuidado para interpretar esta nueva norma del Código de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este inciso séptimo del artículo 182 de este código tiene que ser interpretado de conformidad con el estándar interamericano. Aplica exactamente lo resuelto por la Corte Interamericana en Norín-Catrimán. La fórmula reiteración delictiva que utiliza el código admite interpretaciones ambiguas, pero solo permite que se la interprete constitucionalmente y pasando el control de convencionalidad en la medida que se la lea en clave de riesgo de fuga o de riesgo de entorpecimiento. Y por supuesto que va a ser la clave del riesgo de fuga la que va a permitir tener, en su caso, una lectura constitucional. Lo cierto es que esa ambigüedad permite que tal vez no se pretenda dar este correcto alcance a esta norma, porque en rigor poco ayuda el despacho que acompaña la sanción de la ley, y mucho menos ayudaron los otros proyectos que son considerados en ese despacho, que claramente metían como un argumento autónomo a la reiteración delictiva para fundar prisión preventiva. El despacho que acompaña su aprobación dice poco y aclara menos. Pasando a ese despacho, fíjense que dice: el Instituto de la Reiteración Delictiva busca asegurar que el proceso judicial se lleve a cabo de manera justa y efectiva, protegiendo tanto los derechos del imputado como los intereses de la sociedad. Y cita allí un fallo de la Corte, el fallo Todres, que había señalado allí la Corte Federal que se debe conciliar el derecho del individuo a no sufrir una persecución injusta con el interés general de no facilitar la impunidad del delincuente. Y el tema es que este fallo es un fallo de 1971, para cuando en la legislación argentina estaba prevista como causal legítima de la prisión preventiva reiteración delictiva y también alarma o repercusión social del hecho. Otra consideración que se hace en el despacho es la siguiente. Se dice que la incorporación de la reiteración delictiva como un supuesto para evaluar el peligro de fuga al declarar la prisión preventiva es una medida que encuentra sólido respaldo en la jurisprudencia de la Corte Suprema y en la normativa vigente. Claro, lo linkea esto con reiteración delictiva para evaluar peligro de fuga, pero no cita ninguna jurisprudencia ni habla de normativa vigente, con lo cual esto termina siendo una cáscara vacía de contenido. Y por supuesto que no hay ninguna referencia a los precedentes del sistema interamericano, que obviamente era indispensable señalarlos. También es cierto que en este despacho se menciona al fallo plenario Díaz Besone,
pero se lo menciona tangencialmente señalando que ese fallo marcó que la prisión preventiva era excepcional, lo cual la verdad que no era lo más meduloso de aquel fallo plenario, y que además, bueno, el artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos afirma ese principio, diciendo que la prisión preventiva no es la regla, así que no era un aspecto relevante de ese fallo Díaz Besone. Y debo decir que en el fallo Díaz Besone sí hay jueces que admiten reiteración delictiva, y lo admiten con argumentos poco felices. Por ejemplo, el juez David y Fegoli citan el informe 297 de la Comisión Interamericana, que como vimos, ya en el mismo año 1997 había perdido virtualidad frente a Suárez Rosero de la Corte Interamericana. También hay jueces que citan, hay un juez que cita este fallo Todres, pero con este problema de que es de 1971. En fin, la verdad que el despacho no ofrece grandes lineamientos para interpretar correctamente la ley reformada que ha introducido la legislatura. Y pasando a esa ley, obviamente, debo decir que sería inconstitucional y violaría el sistema de control de convencionalidad una interpretación de esa norma como reiteración delictiva en tanto fundamento autónomo de la prisión preventiva, entendiéndola como el peligro de que si se concede la libertad, la persona va a continuar cometiendo delitos. Claro que es posible darle una interpretación constitucional y que supere un control de convencionalidad a esa norma si se la interpreta exclusivamente en clave de riesgo de fuga. Y así lo dice la propia Corte Federal respecto del control de constitucionalidad en este fallo icónico Rodríguez Pereira del 27 de noviembre del 2012, en donde cuando admite el control de constitucionalidad de oficio, fija ciertos límites para que no sea procedente ese control de constitucionalidad, declarando la inconstitucionalidad de una norma, y en uno de esos límites justamente establece que la inconstitucionalidad, la declaración de inconstitucionalidad de una norma, es un remedio de última ratio que debe evitarse, de ser posible, mediante una interpretación del texto legal que sea compatible con la ley fundamental. Y lo que tenemos que ver entonces es si tenemos una posible lectura en términos constitucionales y superando control de convencionalidad de este inciso séptimo del artículo 182 del Código Procesal de la Ciudad Autónoma. Y eso puede acontecer sin grandes esfuerzos, porque justamente lo bueno es que en esta reforma se la pone a esa reiteración delictiva como fórmula poco feliz, pero al servicio del peligro de fuga. Y entonces está en clave de uno de los fundamentos legitimantes de la prisión preventiva admitidas por el sistema interamericano. Y entre esas circunstancias, obviamente, aparece esta redacción que ya mencionamos, donde la reiteración delictiva debe ser entendida como la existencia actual de múltiples procesos penales con requerimiento de elevación, siendo que en esas causas tiene que haber imputados delitos dolosos con pena privativa de libertad. Y esta fórmula, en alguna medida, es bastante parecida a lo que en dos libros icónicos en materia de excarcelación, publicados durante la vigencia del Código Barrio y respecto del artículo 379 de aquel código, decían Guillermo Navarro y Guillermo Ledesma, afirmando un instituto que denominaban situación global. Salvando, por supuesto, las distancias, porque eso lo hacían jugar dentro de aquella norma que es similar al 316 del Código Levene, que hoy todavía rige en la justicia nacional y federal de todo el país, excepto en Salta, Jujuy y Rosario, donde ya rige el nuevo Código Procesal Penal Federal. Esa norma del 379, insisto, análoga al 316,
o incluso al 169, inciso 1, 2, 3 del Código de la Provincia de Buenos Aires, establecía una división de aguas de más menos 8 años para la procedencia de la excarcelación, y cuando se superaban los 8 años, solo procedía esa excarcelación si procedía prima facie condena en suspenso. Y para analizar si se superaban o no esos 8 años, Navarro y Ledesma en estas dos obras hablaban de situación global, considerando si había causas paralelas en donde se había avanzado en la imputación y que tramitaban en otros tribunales, y aplicaban para el delito imputado en la causa que estaba resolviendo, sumando todos los delitos que se le imputaban en esas causas paralelas, las reglas del concurso real. Y con eso veían si se superaba los 8 años que marcaba la norma como divisoria de aguas. Bueno, por supuesto que esto no es la misma lógica, porque no existe una norma similar en el Código de la Ciudad Autónoma, aunque sí también uno de los incisos de este artículo 182 remite un poco a esa cuestión. Pero lo cierto es que aquí lo que evaluaban eran las causas paralelas. Y eso es lo que permite este inciso séptimo del artículo 182 en clave de riesgo de fuga. La interpretación constitucional y que supere un control de convencionalidad sería considerar que la imputación de un nuevo hecho delictivo se suma a otros hechos delictivos por el cual esa persona ya se encuentra siendo juzgada, aunque esa persona todavía no esté condenada. Sí va a exigir la norma que tengan requerimiento de elevación a juicio en esas causas. Y para que la interpretación constitucional y que supere el control de convencionalidad prospere, esa situación debería implicar, esa situación global, esas causas paralelas consideradas, debería implicar que para el caso lo que se va a dictar, en caso de ser condenado, es una pena de efectivo cumplimiento. Y la necesidad de que esto sea así pasa porque debemos respetar el principio de proporcionalidad, que es un principio que exige el sistema interamericano de derechos humanos y que, como alguna vez publicó Caferata Nores, debe regir aún cuando no esté expresamente previsto en las normas, siendo que este principio de proporcionalidad lo que prohíbe es que la medida de coerción termine siendo más grave que la pena que se espera en definitiva. Porque si a una persona la van a terminar condenando en suspenso, pero durante el proceso se la mantiene en prisión preventiva, termina siendo más grave la medida cautelar de la prisión preventiva que la pena que se espera. Este límite no está expresamente previsto en la norma, pero debería exigírselo justamente para respetar este principio de proporcionalidad. Hay que tener cuidado con esto, porque si no se respeta esto y se mantienen privadas de libertad porque existen causas paralelas, pero donde va a terminar condenada la persona a pena en suspenso, se está violando este principio de proporcionalidad y por este otro argumento, entonces, no se superaría el control de convencionalidad de esta norma. Si la norma tiene un acierto que exige que en las causas paralelas existan requerimientos de elevación a juicio, o sea, un estándar probatorio que pronostique de alguna manera una probabilidad de que ese proceso paralelo sea juzgado y termine con una condena. El problema que sí aparece es que no se va a saber cómo terminarán esos procesos. Por supuesto que si rigieran las reglas de acumulación, por conexidad subjetiva, en tanto y en cuanto sean causas que tramiten en el mismo fuero, bueno, ese problema puede estar más claramente disipado, porque el mismo juzgador es quien evalúa la prueba, la verosimilitud del derecho en todos los hechos que está juzgando. En fin, en realidad no es una norma desdeñable, siempre y cuando se la interprete como estoy sosteniendo, aunque debo reconocer que hay en otros códigos normas que son de mejor factura y que uno podría proponer incorporar en los códigos procesales argentinos.
Me refiero a normas del Código de Santa Fe y de la provincia de Buenos Aires, que son normas análogas, siendo que la de Santa Fe, en su artículo 229, establece, bajo el título Caducidad y Efectos, que las libertades provisionales, que sean otorgadas como consecuencia de medidas de coerción, o sea, alternativas a la prisión preventiva, o morigeraciones de la prisión preventiva, caducarán de pleno derecho cuando el imputado fuera detenido en relación a otro procedimiento penal. La norma sigue diciendo que el imputado será puesto a disposición de todos los tribunales intervinientes y la viabilidad de nuevas medidas de coerción o de la prisión preventiva será nuevamente analizada en la nueva causa, pero también en todas aquellas otras paralelas. Desde esta perspectiva, bueno, es una norma interesante que me parece que tiene más capacidad de rendimiento que este inciso 7 del 182 de nuevo del Código de la Ciudad Autónoma. Una norma análoga, como señalé, figura en el Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires como artículo 167. Bueno, más allá de que estas normas parecen de mejor factura y que son recomendables, lo concreto es que este nuevo inciso séptimo del artículo 182 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma es una norma constitucional, si y solo si se la interprete exclusivamente en clave de riesgo de fuga y no como reiteración delictiva. Hay que tener cuidado con esto porque la ambigüedad de la fórmula poco feliz de reiteración delictiva puede llevar a los operadores a confundir los términos y darle una lectura que no superaría el control de convencionalidad y por tanto debería ser descalificada. Hasta aquí hemos llegado con este video, espero que les haya resultado de utilidad. Nos vemos en la próxima, muchas gracias.